Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para repasar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya, la que corresponde para el mes de diciembre del 2023. Lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver para la semana del 12 al 18 de febrero. Y el segundo artículo de esta revista es Lo que usted espera se hará realidad. Es el artículo de estudio número 51. Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo con la garganta que está muy mal, por eso estamos un poco atrasados con exponer este artículo de la revista. Haremos un gran esfuerzo. El estudio tiene como texto principal Romanos 5:5. La esperanza no decepciona. En cuanto al avance dice, en este artículo hablaremos de la esperanza que tenemos los cristianos y de por qué podemos estar seguros de que será realidad. El capítulo 5 de Romanos nos ayudará a ver que la esperanza que tenemos ahora no es la misma que teníamos cuando conocimos la verdad. Si ya le ha dado un rápido vistazo a este estudio, tenemos 19 párrafos. Empecemos entonces con el primero. ¿Por qué podemos decir que la esperanza que tenía Abraham era segura? Como recordarán, esta es la continuación del artículo de la semana anterior. Por lo tanto, recordamos que estábamos centrados en Abraham y que cuando él tenía 100 años, se le fue dada la promesa de que por medio de su descendencia, las naciones de la tierra conseguirían una bendición. En Romanos 4:18 se expresa que se basó su esperanza y tuvo fe en que sería padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Y esa esperanza empezó a cumplirse cuando fue padre de Isaac. Veamos el párrafo 2. ¿Por qué estaba plenamente convencido Abraham de que Jehová cumpliría su promesa? Porque debido a su fe, lo conocía muy bien a Jehová y sabía que era justo y que tenía su aprobación. Por eso vamos a examinar el capítulo 5 de Romanos para ver algunos puntos y la aplicación, por supuesto, para nosotros. Párrafo 3. ¿Qué explica Pablo sobre la esperanza? Como dice Romanos 5:5, esta esperanza no decepciona y nos ayuda a entender más bien cómo hacerla más fuerte. Por eso, durante este estudio veremos cómo era nuestra esperanza cuando conocimos la verdad, cómo ha cambiado hasta nuestro tiempo y también cómo fortalecerla todavía más. Vamos entonces entrando en detalle con el primer subtema, nuestra maravillosa esperanza. Párrafo 4. ¿Sobre qué habla Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2? Tenemos que leer el texto bíblico. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos, y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Volviendo a la pregunta 4 decía, ¿sobre qué habla Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2? Los cristianos de Roma habían aprendido todas las verdades sobre Jehová y Jesús y demostraron que tenían fe. Por eso es que fueron declarados justos y se los ungió con Espíritu Santo. Desde ahí, su esperanza mejoró puesto que era maravillosa y segura. Es por eso que el texto hablaba en época presente para ellos, disfrutemos de la paz con Dios. Era algo especial que tenían ahora. Párrafo 5. ¿Qué esperanza tienen los ungidos? De resucitar y vivir eternamente en el cielo donde reinarán junto con Cristo. A eso es que se refirió Pablo cuando dijo la herencia para los santos, y que la recompensa estaba reservada para ellos en los cielos, como se indica en la primera carta a los tesalonicenses y también en el Apocalipsis. Veamos el párrafo 6. ¿Qué dijo un hermano ungido sobre su esperanza? En el año 1991, el hermano Frederick Franz dijo, nuestra esperanza es segura
y se cumplirá por completo en el caso de todos y cada uno de los 144,000 miembros del rebaño pequeño, a un grado que sobrepasaría hasta lo que nos hemos imaginado. En vez de eso, la apreciamos más aún mientras más tiempo tenemos que esperarla. Es algo que vale la pena esperar, aunque requiriera 1,000,000 de años. Y tenemos esta imagen donde se representa el hermano Franks, que habló sobre la esperanza segura que tenían los ungidos. Este hermano fue parte del cuerpo gobernante y quien dirigió la organización por muchos años a pesar de que estaba ciego. Se lo consideró un erudito bíblico debido a que sabía muchos idiomas y él ayudó a entender muchas verdades profundas de los idiomas originales. Veamos los párrafos 7 y 8. ¿Qué esperanza tiene la mayoría de los siervos de Dios? Aquí debemos leer Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza, de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Volviendo a las preguntas 7 y 8, ¿qué esperanza tiene la mayoría de los siervos de Dios? La misma que tenía Abraham, vivir para siempre en la tierra bajo el reino de Dios. Y es que es muy probable que cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos llamó la atención la esperanza de la resurrección, o de librarnos del pecado y llegar a ser perfectos, o cualquier otro tema que nos empujó a analizar más, a aprender más de la verdad. Así que sin importar la esperanza que tengamos, ya sea en el cielo o en la tierra, podemos y debemos hacer que nuestra esperanza cada día sea más fuerte. Por eso vamos al siguiente subtítulo: ¿Cómo se fortalece la esperanza? Párrafos 9 y 10. Al igual que Pablo, ¿qué sabemos que nos va a pasar? Y aquí tenemos que leer Romanos 5:3 y también ver las imágenes. Leyendo Romanos 5:3 dice: Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. Volviendo a la pregunta, al igual que Pablo, ¿qué sabemos que nos va a pasar? Bueno, en el texto que leímos de Romanos 5:3, Pablo habla de las dificultades que todos los cristianos afrontaríamos. En la propia experiencia de él, dijo a los cristianos de Tesalónica y Corinto que pasaría por pruebas debido a su lealtad, aún hasta el punto de casi perder la vida. En nuestro caso, es posible que nosotros también tengamos que enfrentarnos a situaciones, ya sea con nuestros familiares, en el trabajo o hasta oposición de ciertos gobiernos que impiden que hagamos la voluntad de Jehová. Y en las imágenes se representan momentos a los que muchos de nosotros, si no todos, nos enfrentamos, como por ejemplo en las escuelas, que los jóvenes reciban burlas de sus compañeros, o tal vez de una esposa o hasta un esposo creyente que reciba maltrato, ya sea físico o verbal o emocional, de su cónyuge que trata de impedirle que sirva a Jehová. O hasta de patronos, jefes o ciertos clientes que quieren sobornar para que se haga algo que no debería hacérselo, y que los cristianos pueden sentirse tentados a ceder debido a la situación económica en la que se desenvuelven. Y otros hermanos que llegan a estar en la cárcel por su neutralidad o por el simple hecho de servir a Jehová. Veamos ahora el párrafo 11. ¿Por qué debemos estar decididos a aguantar? Por el resultado. Cuando pasamos por dificultades, desarrollamos el aguante. En la ilustración que Jesús habló de semillas que caen en terreno rocoso, estaba hablando de los que aceptan la palabra con alegría al principio, que les entusiasma saber de la verdad, pero cuando surgen dificultades, en el trabajo, con la familia o cualquier otra, tropiezan. Aunque claro, a nadie le gusta pasar por situaciones difíciles, esto nos beneficia para aguantar porque luego recibimos una hermosa recompensa. Eso nos lleva al párrafo 12. ¿Qué ventajas tiene aguantar? Si recordamos la semana anterior hablábamos de lo que dijo Pablo y Santiago,
Y aquí también se van alternando estos dos puntos. En el caso de las ventajas para aguantar, Santiago en el capítulo 1, los versículos 2 al 4, mencionaba que cuando uno aguanta, obtiene como que se completa su obra o su entrenamiento. Y es porque llegamos a ser más pacientes, a tener más fe y a confiar en Dios. Son ventajas de aguantar. Veamos los párrafos 13 y 14. ¿Qué pasa cuando aguantamos y qué efecto tiene en nuestra esperanza? Aquí debemos leer Romanos capítulo 5, versículo 4. El texto dice: el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza. Volviendo a la pregunta 13 y 14, ¿qué pasa cuando aguantamos y qué efecto tiene en nuestra esperanza? Como muy bien decía el texto al inicio, el aguante hace que tengamos la aprobación de Jehová. Es por eso que Abraham llegó a ser considerado amigo de Dios. De igual manera sucede con nosotros. Nuestras responsabilidades en la congregación son importantes. Sin ellas, la congregación puede tener problemas en su funcionamiento, pero no son la base para la aprobación de Dios. Más bien, si nos mantenemos fieles y aguantamos, Jehová se sentirá contento con nosotros y podremos obtener su aprobación. Ahora veamos el siguiente subtema, una esperanza aún más fuerte. Párrafo 15. ¿Cómo continuó Pablo su explicación y qué es posible que nos preguntemos? Aquí llama la atención que Pablo ya había hablado de la esperanza de recibir la gloria de Dios, refiriéndose a los ungidos. Pero solo un poquito más después, él está hablando del mismo tema de la esperanza. Por eso es que nos lleva a preguntarnos, si esos cristianos ya tenían una esperanza, ¿por qué Pablo vuelve a hablar de la esperanza? Bien, vamos a tratar esto en el párrafo 16. Explique cómo puede llegar alguien a convencerse de que la esperanza que da la Biblia es real, y debemos ver las imágenes. Es que comparando para cuando recién escuchamos sobre la esperanza de vivir para siempre en un paraíso en la tierra, es posible que la idea nos pareciera bonita, pero no real. Teníamos las dudas, eso hay que reconocerlo. Pero conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento de Jehová y sus promesas, nos fuimos convenciendo más y más de que esa esperanza sí es real. Y es por eso que en las imágenes se ve ahí a los mismos hermanos de las escenas anteriores, pero en esta ocasión con su actitud distinta, una actitud de recompensa, de alegría, de hacer lo correcto. Por ejemplo, la hermana quien recibía burla en su escuela o colegio, está compartiendo la verdad con alegría. La otra hermana que su esposo verbalmente la maltrataba, recibe ánimo al leer la palabra de Dios. Otro hermano que estaba recibiendo un soborno, pues disfruta de participar con sus comentarios en las reuniones, y otro que estaba en la cárcel por neutralidad o por hacer algo que Jehová ordena, pues él disfruta de comunicarse con su Padre porque nadie puede impedir que la oración le llegue a Jehová. Por lo tanto, vamos mejorando, fortaleciéndonos y aguantando. Esto nos lleva al párrafo 17. ¿Cómo ha ido fortaleciéndose su esperanza después de bautizarse? Porque se ha ido dando otros pasos. Conforme vamos aprendiendo de Jehová y sus promesas, vamos madurando espiritualmente. También, como ya hemos visto, las dificultades que hemos afrontado y aguantado han hecho que Jehová esté contento con nosotros y nuestra esperanza es más fuerte que al principio. Por eso tenemos otra actitud mental y espiritual. Y esto lo hemos demostrado en nuestra vida diaria, con nuestra familia y en cualquier decisión que hemos tenido que tomar que tiene que ver con nuestra relación con Jehová. Ahora veamos el párrafo 18. ¿Qué garantía nos da Jehová? Pablo expresó la idea de que se cumplirán las promesas de Dios. En Romanos 5:5 decía, la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Así que estamos seguros de que esa esperanza se cumplirá. Párrafo 19. ¿De qué estamos seguros? Al igual que Abraham, si somos fieles a Jehová, nuestra esperanza no acabará en decepción, como decía Romanos, sino que obtendremos una hermosa recompensa de ser considerados como amigos de Jehová y que nuestra esperanza sea una realidad. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Sobre qué esperanza habló Pablo en Romanos 5:2? Hablaba de la herencia para los santos, es decir, la esperanza reservada para los cristianos ungidos de resucitar y vivir eternamente en el cielo gobernando junto a Cristo. La siguiente pregunta. Según Romanos 5, 3 y 4, ¿cuál es el proceso por el que pasan los cristianos? El de pasar por dificultades, ya sea con familiares, en el trabajo, aún con gobiernos donde prohíben cierta actividad espiritual. Pero estas dificultades producen aguante. Y dicho aguante nos ayuda a ser pacientes, a tener más fe y a confiar más en Jehová y por lo tanto obtener su aprobación. Veamos la última pregunta. ¿Cómo ha cambiado la esperanza que tiene ahora con respecto a la que tenía cuando aprendió la verdad? Recordamos que al principio aprendimos de una hermosa esperanza de vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Pero conforme fuimos conociendo mejor a Jehová, esta esperanza creció tanto que nos bautizamos, hemos continuado aprendiendo de Jehová y madurado espiritualmente. Esa esperanza ha llegado a crecer tanto que influye en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras decisiones. Muy bien, queridos hermanos, esto es lo que nos corresponde revisar en nuestro estudio de la Atalaya para esta semana del 12 al 18 de febrero. Sin duda un bonito artículo que nos ayuda a confiar plenamente en Jehová y obtener su aprobación. Recordamos el tema, lo que usted espera se hará realidad. Es el artículo de estudio número 51. Recuerde que nuestra meta es participar comentando y prestar atención también a los de nuestros hermanos. Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima oportunidad.